Hay varios pensamientos que han venido y fui anotando mientras escuchaba al apóstol Juan en esta tarde, que fueron palabras que gritaron muy fuerte dentro de uno, lo mismo que seguramente dentro de ustedes. Entre uno de ellos es: cuán serio es este evangelio que requiere este tipo de conversaciones. Cuán serio es que requiere de exposiciones de esta magnitud. Una mente simple o simplista, mayormente expuesto hasta esta verdad, no encontrará las respuestas correspondientes. Pero una mente que se ha ido renovando en Cristo y que ha ido creciendo en el sentido más profundo de ocuparse de la salvación con temor y temblor, frente a esta exposición, siente, sabe y reconoce que no son palabras nada más, sino que son respuestas que vienen de Dios para llevarnos a todos a un entendimiento más profundo de lo que nos fue dado. Está bien sentir que ciertas cosas que hemos escuchado nos muestran nuestra ignorancia, pero ese es el verdadero atraso que nosotros tenemos generacional. Las cosas que ignoramos, las cosas que no sabemos. Pero en la medida en que de pronto pasa un tiempo como 2 días enteros, y de pronto estamos sentados, escuchando, aprendiendo con un corazón altamente enseñable, de pronto comenzamos a ver que respuestas a cosas específicas, a preguntas específicas, comienzan a ser contestadas. Entonces nos damos cuenta que esto no se puede llevar a cabo con velocidad, esto no se puede llevar a cabo como una predicación de domingo, sino que requieren el formato de una escuela para llegar al punto de concretar ciertas edificaciones en nuestro entendimiento. También este es el pensamiento que abro dentro de esta misma línea de no sacar para afuera ningún escrito ahora de una frase o de algo que haya golpeado nuestro ser, porque esto está dentro del marco de una construcción. Y muchas de las personas que tal vez participen de tus redes, que participen de lo que escribís o de lo que pones, no sean parte de todo un proceso responsable de educación, y hay que mantenerlo en los ambientes más seguros. Hay que mantenerlo dentro de estos contextos, porque tampoco tenemos la certeza de que todos los que están en estos ambientes están entendiendo exactamente lo mismo. Entonces hay un trabajo previo, hay un trabajo durante y habrá un trabajo posterior de todas estas palabras. La pureza del Evangelio requiere este tipo de enseñanzas. Tal vez por eso hemos tenido el Evangelio que hemos tenido, porque no nos damos el tiempo a escuchar tremendas exposiciones que no son fáciles de comprender rápidamente y que requiere una mente demasiado atenta para no perder el hilo de la construcción de lo que el Señor viene produciendo. Hace un tiempo atrás escuchamos la palabra institucionalidad con mucha fuerza, y comenzamos a reunirnos con el apóstol Juan, con el pastor Fabián, para ir trabajando lentamente el pensamiento de institucionalidad y luego ir creciendo en ese entendimiento con un equipo de 30 pastores, 30 matrimonios de pastores, que creo que en su mayoría o en su totalidad están participando de la escuela ahora, dándonos a entender que aún hemos pasado entre los 4 días algo más de casi 30 horas de conversaciones, y no es algo que sea fácil de concebir, porque el sistema de las tinieblas ha trabajado para devaluar aquellas cosas que son valiosas y eternas. Cuando miramos detenidamente el valor de esta salvación tan grande que nos ha sido dada, hemos planificado el encuentro de la configuración del alma para poder comprender solamente en el marco del alma lo que significa la reconfiguración del alma. Ni siquiera estamos hablando de la salvación familiar. Y nos llevó 9 horas de enseñanzas extraordinarias del pastor Abel, de la pastora Marisa, y juntamente con la participación del pastor David y Denise Firman, para colaborar en el entendimiento de lo que implicaba la salvación del alma, porque el concepto salvación en nuestra mente es demasiado pequeño y no permite que se pueda verdaderamente dilucidar y mucho menos disfrutar una salvación tan grande.
Si nos llevó más de 9 horas intensivas trabajar en la configuración del alma para entender la salvación dentro de la vida del alma, imagínense llevarlo al plano global. Ahora, esto es todo un proceso de crecimiento, de entendimiento, de desarrollo, de darle tiempo al Espíritu Santo que vaya acomodando en nosotros lo espiritual a lo espiritual. Fue fantástico la analogía que usó el apóstol Juan del boxeador, porque son momentos de golpes que vienen a noquear lo que hemos creído, porque muchos de nosotros estamos muy seguros en cosas que creemos, pero no siempre de lo que estamos seguros es como debiéramos creer, y un golpe nos desestabiliza. No dice que lo que hemos recibido ha sido malo. Lo que nos muestra un golpe es que tal vez no tiene la fuerza de sustento para seguir creyendo lo que estamos creyendo. Y entonces vienen momentos como estos donde comenzamos a discutir seriamente si la forma en que hemos creído. Y entonces vienen 3 expresiones maravillosas: creer por las Escrituras, creer por la doctrina y creer por la práctica. Creer por las Escrituras, creer por la doctrina, creer por las prácticas, 3 expresiones que no parecen conjugarse. Hay un sector de la iglesia que solamente se mueve por lo que dice las Escrituras, pero en el contexto no de que las Escrituras dan testimonio de Él. Otros elevan y ponen alta relevancia la doctrina, pero es una doctrina establecida por pensamientos humanos, vacíos de Cristo, de una mente que imagina. Y por el otro lado, personas que tal vez solo piensan en la practicidad de algo para creer si algo es verdad. Y entonces dicen, si no se puede practicar, yo no creo en esto. Sin embargo, todo está tan unido, tan perfectamente unido, pero requiere tiempo de exposiciones, de trabajos. Ahora, tenemos varios tipos de personas reunidos entre nosotros. Hoy, actualmente, en este momento, podemos estar llegando a más de 300 pantallas. Creo que ahora bajó un poquito, pero tenemos más de 300 pantallas, de los cuales algunas hay 2, 3, 5, 10 personas. Tenemos desde jóvenes hasta personas mayores, tenemos personas que recién se añaden a la fe y otros más crecidos. Hay un orden de trabajo en todo este proceso, donde en este proceso de institucionalidad estamos trabajando en el orden de trabajarlo primeramente con los pastores, para luego los pastores trabajar juntamente con sus hermanos y luego los hermanos ir trabajándolo juntamente con la familia. Creemos que esto que está siendo expuesto en nuestros días es por un obrar del Espíritu Santo y no tiene una obra privada con líderes de la iglesia. Pero principalmente creemos que debe ser entendido en el marco de las autoridades para que pueda ser trasladado de una manera saludable, para que pueda ser traído a la edificación más pura de la vida del Evangelio. ¿Cómo entendemos esta expresión tan maravillosa llamada institucionalidad en el marco de la salvación? Lo entendemos como el vino y el odre, también mal usado o interpretado solamente en el campo de la unción y una persona. No, el vino trasciende el pensamiento de la unción mística del pueblo judío o del pentecostalismo del siglo XX y siglo XXI. El vino representa literalmente una operación de la salvación de Dios y el vino de la salvación es tan fundamental como el odre que contiene esa salvación, como aquel depósito que va a recibir esa salvación tan grande. Teníamos la imagen, mientras estaba exponiendo la palabra, de muros que se estaban construyendo. Muros que se estaban construyendo para entender la seriedad de esta salvación. Sin ánimo de volvernos críticos, porque no es el ámbito, no es el ambiente y tampoco es el espíritu, pero el mensaje simplista del Evangelio es más fácil resolverlos en pocos minutos, motivando a la gente y que la gente salga bien, que construir los muros de esta salvación. Ahora la verdad es, mis hermanos, que cuando más bajo sea el entendimiento de esta salvación, también más fácil será descuidarla. Cuanto menos entendamos la gloria de esta salvación, más fácil será desconsiderarla, más fácil será pasarla por alto, más fácil será revalorizar las cosas que nos pasan en el día a día. Pero ¿cuánto vale este formato de escuela? Y déjeme honrar, por favor, en primer lugar a todos los pastores que están aquí, porque los pastores
fueron el agente reproductor para que los hermanos pudieran estar en este encuentro. Quiero honrar a cada pastor que se tomó el debido tiempo y la seria dedicación de entender que solamente un creyente que entiende la seriedad del Evangelio, la seriedad de esta salvación, se puede contar para los próximos 20 años en la construcción. Hoy no hay vínculos estables en regla general. Si no se entiende la salvación, no hay vínculos estables. Son vínculos de intereses personales. Cada uno va construyendo los vínculos que le convienen y no que conviene esta salvación. Pero entender el valor de esta salvación hace que todos los vínculos alrededor de esta salvación sean sólidos, porque en definitiva serán los vínculos que van a contener esta salvación tan grande. Dios añade, y por favor si puedes y quieres anotarlo, Dios añade mayor medida de salvación cuando los vínculos son estables, cuando los vínculos son seguros. Es fácil leer Hechos capítulo 2, verso 42, cuando dice la Escritura, y Dios añadía a los que han de ser salvos. Sí, Dios añadía, pero añadía un contexto de 120 que estaban unánimes juntos. Dios añadía en ámbitos de institucionalidad donde los vínculos eran tan fuertes que lo que Dios añadiera no se perdiera. ¿Cómo Dios puede añadir más salvación en vínculos que no son estables? Construir vínculos saludables, construir vínculos fuertes, construir vínculos sólidos, es la garantía de saber que Dios nos añadirá más revelación sobre esta salvación. Porque no hay intereses personales. Porque no estamos buscando a ver qué ambiente me da, o un mensaje mejor, o una agenda internacional, o una propuesta que de pronto le muestra a los demás que yo soy parte de algo glorioso y grande. No. Estamos construyendo vínculos saludables para hallar delante de Dios credibilidad para que Él añada más salvación. No se trata de beneficios personales. Ahora, el ámbito de institucionalidad que hemos escuchado y que venimos trabajando por varios meses con un equipo de pastores que están dando, tus pastores están dando ya para esta fecha más de 30 horas de trabajo ininterrumpido. 30 horas, la primera semana fueron 14 horas, los primeros 2 días fueron 14 horas, el tercer encuentro fueron 7 horas más y el cuarto encuentro fueron 7 horas más, 28 horas más el tiempo de oración, 30 horas para trabajar esta palabra. Y esta palabra puede sonar un poquito disonante para aquellos que no están expuestos, a menos que por gracia del Señor el Espíritu Santo te haya venido trabajando algunas cosas y te hayas encontrado con esto como respuestas de parte del Señor. Pero en regla general no hay problema si en algunos aspectos algunas cosas han quedado como descolgadas, como dónde entra todo esto, en qué punto. Tranquilo, todo esto va bien. Tranquilo. En un barco no todos tienen que leer el mapa, con que lo lea el capitán, con que lo lean algunas personas es suficiente. Lo importante es que cada uno cumpla su rol para que el barco llegue a su destino. Tranquilo, si hay cosas que no se han logrado comprender en la profundidad de lo que se ha dicho, lo cual tampoco asimilamos haber entendido todo lo que se ha dicho. Pero entendemos que han sido respuestas concretas a oraciones específicas de preguntas que tienen que ver por qué en nuestras generaciones se diluye la fe. ¿Por qué Estados Unidos vive lo que vive después de haber tenido los más grandes avivamientos? ¿Por qué se discute hoy en el Parlamento de Inglaterra la ley anticonversión en una nación que manejó los avivamientos en continentes? ¿Por qué hay un atraso otra vez en las generaciones? ¿Por qué las naciones que fueron extremadamente evangelizadas, la próxima generación tiene que volver a empezar de nuevo? Porque tal vez, mis hermanos, porque tal vez se ha menospreciado lo grande de esta salvación. Me llamó la atención el mensaje del profeta Jonathan ayer y hoy, esta tarde, la exposición del apóstol Juan hablándonos de la salvación como una expresión multigeneracional de padres e hijos. Y hablar el apóstol Juan hace unos momentos acerca de la expresión institucional de la salvación familiar. Porque claro, ¿quién puede entender esta salvación del día a la noche?
si esta construcción de salvación es más grande que una generación. Es lógico que los hijos de Vanessa y Santiago podrán ver la salvación más grande que lo que ellos la están viendo. Es lógico que Juan Cruz verá la salvación más grande que lo que Esteban y Patricia lo están viendo. Es lógico que Rodrigo Gorjón vea la salvación más grande con Janina que lo que Gabriel y Adela la están viendo. Es lógico que Jonathan, que Melanie, que Samuel y que David vean la salvación más grande y aún Amelie y Agustín vean la salvación más grande. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay una generación responsable que se dedica a crecer en el entendimiento y en la seriedad de esta salvación, la próxima generación entenderá más fácil, entenderá más rápido. Ahora, como hay una mente tan simplista en los predicadores, de buscar 4 o 5 versículos bíblicos, pegarle un grito fuerte, la gente aplaudir, entonces la próxima generación nunca llega a vivir el Evangelio, porque sus padres tampoco entendieron el Evangelio, porque quien les predicó nunca se sentó 4, 6 horas, 10 horas, 12 horas a hacerse las preguntas: ¿qué significa esta salvación tan grande? Cuando yo miro hombres como el pastor Ignacio de México, cuando lo miro a él pasar en encuentros, en cursos, 3 horas, 10 horas, 12 horas, cuando miro su cuerpo sentado en un asiento por 7 horas, 8 horas, a mí me duele el cuerpo, me imagino lo que puede ser para una persona que tal vez tenga más edad. Sin embargo, la preocupación de entender el Evangelio lo que garantiza es que se blinda la salvación para su descendencia. Si un padre ama la salvación, sus hijos disfrutarán esta salvación tan grande. Se diluye este evangelio en las generaciones porque falta gente que se dedique tiempo a entender lo que significa esta salvación y cómo se cuida esta salvación. El ámbito que protege esta salvación en el proceso de crecimiento es la institucionalidad. Cuando Satanás atacó el sistema institucional, él sabía que lo que se perdería no son las instituciones. Lo que se perdería es el odre, es la vasija que contendría esta salvación. Entonces se comienza a diluir y a perder y nunca se crece, nunca se ve una salvación más completa en una generación. Pero estamos creyendo que al mismo tiempo que estamos con la cuchara de albañil, al mismo tiempo que estamos con la espada, veremos los muros construidos para que Dios pueda añadir más salvación a nuestra generación. Anhelamos ver más perdidos ser añadidos a esta salvación tan grande, en un ámbito tan confiable, en un ámbito tan puro, en un ámbito tan limpio, en un ámbito tan maduro, en que el Señor pueda añadir absolutamente más y más y más a este Cristo corporativo que va creciendo en las generaciones. Tiene tanto sentido cada palabra que fue dicho desde el comienzo de ayer y cada una de las expresiones hasta llegar a un momento universitario del Evangelio. Tuvimos una clase de universidad y honramos al Señor que el apóstol Juan no escatimó ni palabras ni expresiones, que no escatimó definiciones para que nosotros pudiéramos subir un poco más. Señores, no rebajemos más este evangelio, subamos nosotros. No tratemos de rebajarlo para ver cómo No, elevemos nosotros. Llevemos esto en oración, Señor, lo vamos a ver y lo vamos a ver todos. Y lo vamos a ver nosotros, y lo van a ver nuestros matrimonios, y lo van a ver nuestros hijos, y lo van a ver nuestros nietos. Y cuando el Señor ve una generación dedicada a crecer en esta salvación, veremos la operación más grande del Evangelio siendo multiplicado. La pregunta es, ¿puedo hacer algo para añadir más al Cristo corporativo? Y la respuesta es no y sí. No y sí. Jesús dijo, ¿puede un hombre añadir un codo a su estatura? No y sí. ¿Podemos añadirle algo más al cuerpo de Cristo? No y sí.
¿En qué aspecto no puedo añadirle más al cuerpo de Cristo? Es que no es obra de hombre, es obra de Dios. Dios es el que hace que crezca su obra. Es Dios el que da el crecimiento de su obra. Pero ¿qué puedo hacer para que Dios añada más? Crear verdaderamente un sistema institucional en el Espíritu que pueda garantizarle a Dios que lo que Él añada no se va a perder. Puedo colaborar en ser un odre limpio. Puedo colaborar en ser una vasija limpia. Puedo colaborar en ser un instrumento limpio para que Él pueda seguir añadiendo. ¿Se dan cuenta? Nunca se trató de tener un ministerio más público, más famoso, más popular. Nunca se trató de ser más conocido. Nunca se trató de eso. Siempre se trató de cómo logramos garantizar los vínculos de tal manera para que Dios pueda llenar esos vínculos que nosotros hemos entrelazado. Dice la Escritura que Dios profetizó y los huesos se unieron. Dios profetizó y entonces los tendones se unieron. Dios profetizó y la piel cubrió. Y cuando todo el sistema operativo institucional, que era aquel cuerpo, estaba restaurado, entonces Dios sopló vida y trajo el contenido sobre aquella estructura. Haríamos bien en considerar seriamente cómo se unen los huesos, cómo se unen los tendones, cómo se une la carne, cómo se une la piel, porque son elementos institucionales que garantizan ahora para que el Espíritu pueda añadir a los que han de ser salvos. Hechos capítulo 1, como compartimos en el anteúltimo encuentro de institucionalidad, con los 30 matrimonios de pastores. Hechos capítulo 1 es la garantía de un trabajo responsable de poder garantizar que pudiéramos recibir un Hechos capítulo 2. Traer un orden, traer la capacidad de remover a Judas y la capacidad de establecer a Matías. No es cualquier operación. Era una operación que garantizaría que Dios pudiera añadir a los que habían de ser salvos en Hechos capítulo 2. En otras palabras, mientras todavía alguien piense que se trata de su ministerio, estará lejos de construir lo que Dios está construyendo. Mientras algunos piensan de que se le abre una puerta para predicar, que lo inviten a predicar, que le den una ofrenda, mientras algunos piensan en llenar auditorios, mientras algunos piensan escribir alguna frase que le provoque más seguidores, estaremos lejos de que sea añadido más salvación al cuerpo de Cristo. Pero en la medida en que nos exponemos a hombres y mujeres crucificados que están pensando en proveerle a Dios un ámbito en donde Dios por su gracia pueda añadir. En el contexto del matrimonio, Malaquías capítulo 2, verso 11, dice, y Dios los hizo uno, hablando del matrimonio. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para él. Porque buscaba una descendencia para él. ¿Por qué los unió? Los unió porque Dios quería colocar en ellos lo que sería su fruto. Y dice la Escritura que los hizo uno porque buscaba una descendencia. ¿Por qué Dios está llevándonos a una mente más institucionalizada? Porque la medida de salvación es para el crecimiento de su Hijo corporativo. El uno no es un vocabulario. El uno no es una prédica ni una canción. El uno es la única manera de vivir si queremos atraer el favor de Dios para que nos haga crecer en nuestra generación la medida de salvación. Hermanos, por favor, les ruego, les suplico en el Señor, no tomen a la ligera las cosas que no entendemos. Tengamos una mente más profesional. No hagamos burla, no hagamos chistes, no hagamos comentarios innecesarios de lo que representa hoy la búsqueda de una mente más profesional. Estamos en una cuestión de urgencia. Estamos buscando respuestas de parte de Dios
porque se nos está perdiendo toda una generación. Para los profesionales de la salud, principalmente para los científicos que están dando su vida hoy en los laboratorios para encontrar la cura para el COVID, y luego que salta el COVID viene el Delta, y luego que termina el Delta viene el de Gran Bretaña, y parece que no termina una y comienza otra, y los científicos dan su vida en los laboratorios buscando la medicación. Necesitamos entender que el Evangelio no es un stand-up, que el Evangelio no es un discurso bonito que la gente pueda aplaudir, que la gente pueda divertirse, que la gente pueda alegrarse y emocionarse con predicaciones. Estamos en un asunto de vida o muerte. Para algunos solo son 10 millones de personas que murieron por el COVID, porque científicamente así se maneja el discurso. Para nosotros son tal vez 10 de 5 millones que pasaron a la eternidad sin Cristo. Que tal vez por no ver una iglesia madura, con vínculos institucionales saludables en el espíritu, no se pudo añadir más salvación. Y entonces muchos partieron sin disfrutar de esta salvación tan grande. Hay un aspecto en todo esto de escuela y hay un aspecto en todo esto de urgencia. ¿Por qué 3 días? ¿Por qué 3 días? El primer día tomamos 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde, hoy 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde. Mañana tomaremos también 4 horas más. Estamos hablando de que estamos llevando 20 horas en una escuela. ¿Por qué? Porque hay un sentido de urgencia, como los científicos en un laboratorio, porque saben que si no encuentran la vacuna apropiada seguirán muriendo. Ahora, si entendemos, como dijo el apóstol Juan recién por el Espíritu del Señor, si entendemos lo que significa la muerte espiritual, entonces le daríamos más valor a la vacuna, que es esta salvación tan grande. Porque el verdadero problema no es la muerte de un creyente, el verdadero problema es la muerte de alguien que no creyó en el Señor, porque entonces pasó a la eternidad con la segunda muerte. Y la segunda muerte sí debiera ser nuestro dolor. Yo no puedo, decía en un encuentro de pastores anteriores, tal vez Vanessa se acuerde, Santi se acuerde y alguno de los muchachos más se acuerde, cuando dije, hermanos, les prometo que si ustedes mueren en una reunión de pastores, les prometo que si alguno de ustedes mueren, no los voy a llorar. Porque mi preocupación no está en que vos mueras, mi preocupación está en que mueran aquellos que no tienen la segunda resurrección. Mi preocupación está en aquellos que van a pasar a la eternidad sin la segunda resurrección. Mientras la iglesia se lamenta y se cuestiona por qué los pastores mueren, por qué los evangélicos mueren, por qué los apóstoles mueren, por qué los maestros mueren, todavía no terminamos de entender que la muerte de un creyente es un placer de Dios. Mientras todavía la iglesia cuestiona a Dios por qué muere un creyente, en lugar de darle gloria a Dios y seguir trabajando por la muerte de aquellos que pasarán a la segunda muerte en una condenación eterna. Ahora, esto en el campo de lo natural significa no ser empático con el que se le fallece un ser querido. Esto en el campo de lo natural. En el campo de lo espiritual, que alguien de los nuestros fallezca es aplaudir porque llegó a la meta y seguir trabajando para que sea añadido más y más y más de aquellos que hoy, si murieran, pasarían a la eternidad muertos. Necesitamos construir este entendimiento juntos, porque si no algunos mensajes van a aparecer de carácter de insensibilidad. Estoy seguro que si alguno de nuestros pastores mañana se parara en la reunión y dijera, hermanos, si alguien de nosotros fallece, les prometo no llorarles. Les prometo dar gloria al Señor, porque la razón de tu existencia se cumplió y ahora vas a vivir eternamente. Pero te prometo llorar por aquellos que están muriendo todos los días, pasando una eternidad sin Dios. Pero claro, este pensamiento se construye porque si no se construyera sería insensibilidad. La gloria de los vínculos almáticos, la gloria de los vínculos sanguíneos son absorbidos por los vínculos institucionales. Este es un pensamiento maduro e institucional. El vínculo sanguíneo, el vínculo almático nos hace perder tiempo en llorar lo que no debemos llorar.
La revelación más grande de la resurrección, Jesús se la da a tres amigos de él llamados Marta, María y Lázaro. Mi preocupación no es Lázaro, te voy a demostrar que lo puedo resucitar, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No se preocupen por la primera muerte si tienen a Cristo y han creído en Él. Preocúpense por la segunda muerte, por aquellos que no han creído. ¿Cuál debería ser nuestras lágrimas en día de pandemia? Aquellos que han partido sin haber creído en Cristo. Y entonces, en la desesperación de los que no han creído en Cristo, decidimos preguntarnos, Señor, ¿cómo podemos hacer para que los que no han creído puedan creer? Porque esta, en primera instancia, no es obra de hombre. Solo el Espíritu Santo puede convencer y solo Dios puede añadir. ¿Cómo lo hacemos? Salvación, incremento de Cristo y misiones están entrelazadas. La mente natural intentará decodificar algo de lo bueno que fue dicho. La mente espiritual entenderá que todo está unido para una perfecta construcción. De principio a fin, cada palabra dada por el Espíritu está entretejiendo una medida corporativa para que la salvación aumente. Quisiera pedirte que levantes tus manos por un momento. Cada palabra abrazada, cada palabra que vamos recibiendo con corazones abiertos, con corazones dispuestos, va entretejiendo una verdad entre nosotros, que no es en nosotros, sino entre nosotros, para que entonces el odre esté a la altura de la salvación que nos será añadida en nuestra generación. Mira con tus ojos cerrados ahora, míralo en el Espíritu, mira con tus ojos cerrados, viendo Dios añadir a la iglesia los que han de ser salvos, porque los vínculos se han entrelazado. ¿Qué es la PET? Sino vínculos que se entrelazan de continente a continente. Fue mediante la PET que conocimos a Moisés Zapico y a Patricia Zapico, y cuántas cosas se entrelazaron desde allí. Fue en la PET que, estando en Barcelona, tuve la urgencia en el espíritu de ir a buscar a Vanessa a Inglaterra y estar 2 días con ella en Inglaterra. Fue por el Espíritu que conocimos, fue por la PET que conocimos a Luis Bonifacio, que Javier y Elizabeth Uboldi entrelazaron sus destinos para ver un continente ser alcanzado por la verdad del Evangelio. Podríamos estar horas hablando acerca de cómo se van entretejiendo vínculos. No se van entretejiendo vínculos de deuda para ver cómo me invitas a tu congregación, o cómo vamos de congregación en congregación armándonos agenda. Es como Dios está entrelazando vínculos para que la salvación sea añadida en nuestra generación. Para que por medio de los vínculos entrelazados Dios nos pueda entregar el corazón de los hombres para que esta salvación pueda crecer. ¿Por qué Moisés Zapico está entre nosotros sentado aquí? Porque necesitamos que Dios pueda introducirnos a un nivel mayor de institucionalidad en nuestros vínculos, para que la salvación que nos fue dada no se pierda y aún no sea añadido más. Esa medida de salvación que se pierde de padres a hijos, esa medida de salvación impide que Dios nos añada más. El que no tiene, le será quitado lo poco que tiene. Pero al que tiene, al que ha sabido trabajar, al que ha sabido investigar en el corazón de Dios, al que ha sabido exponerse a ámbitos como estos, no ámbitos de una conferencia motivacional, sino ámbitos de una escuela, Dios añadirá más salvación. Señor, con humildad de corazón, te decimos, no lo entendemos todo, pero nuestro espíritu tiene el testimonio que este es el camino. Que este es el camino a la construcción de ámbitos saludables en donde tú puedas añadir mayor salvación. Señor, tú estás construyendo, Señor, tu verdad en nosotros, por las Escrituras, por la doctrina apostólica.
por la realidad que cada uno asume vivir responsablemente y llevarlo a la práctica, Señor. Lo que hemos visto por las Escrituras, lo que hemos entendido como la doctrina apostólica, lo que estamos viviendo como nuestra realidad, nos pone en un ámbito confiable para que tú añadas a salvación a aquellos, Señor, que al cerrar sus ojos pasarán toda una eternidad sin ti. Y no puedo imaginar lo que puede ser una eternidad sin ti. Porque yo viví 17 años sin ti y fue un infierno. Y muchos de los que están aquí han vivido años sin ti y su vida fue un infierno. Señor, lo que será una eternidad sin ti es imposible poder concebirlo. Nos pesan aquellos que no te conocen. Nos pesan aquellos que por diferentes situaciones, Señor, están pasando la eternidad sin tu salvación. Venga el peso del evangelista sobre nosotros. Venga el peso del evangelista sobre la casa paterna. Señor, Señor, grita fuerte en nuestro espíritu. Cumple la tarea de evangelista. Cumple la tarea de evangelista, Señor. Grita ese peso en nuestros corazones. Porque aún los apóstoles necesitamos volver a la tarea del evangelista. Porque aún los profetas necesitamos recuperar la tarea del evangelista. Porque aún los maestros necesitan recuperar la tarea del evangelista. Porque aún los pastores necesitan recuperar la obra del evangelista. No estamos expuestos, Señor, a ámbitos de promociones personales, sino a la construcción del odre, en la que tú puedes aumentar tus medidas de salvación y con ellas traer a hombres y mujeres a esta verdad. Crea, Espíritu Santo, la imagen apropiada en cada mente. Espíritu Santo, produce la imagen apropiada que solo tú puedes producir, de ver cómo se entrelaza lo que contiene esta salvación tan grande. Porque hablamos, Señor, nuestros hijos no se perderán, nuestros nietos no se perderán, nuestros bisnietos, Señor, vivirán para servirte y disfrutar esta salvación tan grande. Señor, gracias, gracias, porque de diferentes lugares, territorios y naciones nos has reunido en tu nombre para llevarnos a un nivel mayor de profesionalización de la fe, para llevarnos, Señor, a un entendimiento mucho más profundo, que requiere tiempo, dedicación, diligencia, que requiere mayor disciplina en la búsqueda continua de ver la efectividad de este evangelio en nuestra generación. Gracias por purificar nuestros ojos y poder ver más claro esta salvación tan grande. Gracias por purificar nuestros ojos y ver más claro el órgano que contiene esta salvación tan grande que es tu cuerpo, tu iglesia, tus santos, entrelazados, Señor, en el vínculo del amor, entrelazado en el pacto de tu Hijo. Gracias, Señor. Te amamos a ti, te honramos a ti, te exaltamos a ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Alúmbranos. Puedes pedirle ahí donde está, por ti y por todos. Alúmbranos. Porque el más pequeño de nosotros lo verá claramente. Alúmbranos. Porque el más antiguo o el reciente añadido a la fe podrá verlo. Alúmbranos. Alumbra nuestra casa, nuestra familia.
Alumbra a nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres. Alumbra a nuestros hermanos, Señor. Alumbra a los hermanos que nos has añadido en la congregación, Señor, para que entiendan que cuando hablamos nos referimos a esto. Alumbra las congregaciones de cada pastor que está aquí, Señor, dedicando horas enteras y que tal vez se está preguntando cómo bajo esto a la congregación. ¿Cómo hago para traerle 20 horas de enseñanza en una hora de predicación? No hay forma. No hay forma de bajar en una hora, 20 horas de enseñanza, no hay forma. Por eso te pedíamos, decile que participe. Porque no hay forma de seguir rebajando y diluyendo 20 horas de enseñanza en una predicación, no hay forma. Porque cuando nos pregunten, ¿y cómo estuvo la escuela? Estuvo fantástico, porque más no sé qué decirle, porque no puedo reducirle tantas horas de exposición, porque ¿cómo hago para explicarle lo que escuchamos de nuestros hermanos? ¿Cómo hago para explicarles todo el tiempo de lo que fuimos expuestos y Dios fue construyendo en nosotros? Ora, por favor, ora responsablemente por los hermanos de tu congregación. Señor, si tú les alumbras, algo puede pasar más rápido. Señor, si tú les alumbras, algo puede pasar más rápido. Señor, exponemos a nuestros hermanos con nosotros, porque si yo lo puedo ver, ellos también lo pueden ver. Señor, esto no se trata de ministerio, no es que tú alumbras por ministerio, tú alumbras por corazón, tú alumbras por disposición, por disponibilidad. No es que porque sea apóstol me lo vas a alumbrar, no es porque sea pastor me lo vas a alumbrar, me lo alumbras porque el corazón necesita ser alumbrado. Me alumbras porque estoy desesperado por poder ver más claramente, Señor. Lo alumbras porque estamos dispuestos y disponibles el tiempo necesario para poder ver, Ora, toma un tiempo de oración profundo allí. Toma un tiempo de oración profundo allí. Ora por los hermanos con los que estás relacionado. Ora por los vínculos que estás creando y que se están creando en el Espíritu. Ora por ellos. Porque si el vínculo se entrelaza más fuerte, se añadirá más salvación. Porque si Hecho 1 se establece, porque si tenemos un Hecho 2.1, un Hecho de los Apóstoles 2.1, tendremos un Hecho 2.42 añadidos a esta salvación. Ah, Señor, qué incomparables son estos momentos, son momentos eternos, Señor. Son momentos de eternidad, son momentos de eternidad. Son momentos de eternidad, Padre, que no se pierdan nuestros hermanos por diluir, rebajar, Señor, por no entender, por haberse deslizado, por no haber dado sus oídos a entender diligentemente tu voz. Cuánto golpea Hebreos capítulo 2, verso 1 y 2, cuánto golpea. Cuánto golpea Hebreos capítulo 2, verso 1 y 2, cuánto golpea a mis hermanos. Por tanto, es necesario que con más diligencia, que con más disciplina, que con más solicitud, que con más responsabilidad atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuánta gente escuchó palabra el 2019 y el 2020 ya no estaba congregando? ¿Cuánta gente escuchó palabra el 2018 que el 2019 ya no estaba congregando? ¿Cuánta gente escuchó palabra el 2020 que el 2021 no estaba congregando? Anhelamos que nadie se deslice, pero esto es una actitud del corazón, de tomar con mayor diligencia las cosas que oímos, con mayor responsabilidad. No queremos que nadie se pierda, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si desvalorizamos esta salvación, si menospreciamos esta salvación, si descuidamos esta salvación? Bendito sea Dios por los pastores, por los maestros, los profetas, los apóstoles que están sentados aquí, que al escuchar el nombre de salvación no minimizaron el encuentro,
sino que los llevaron al plano de la mayor conciencia de vida para comprender que todavía recién estamos pisando los primeros umbrales de lo que representa salvación. Todavía no hemos tocado esta salvación tan grande, pero llegaremos porque estamos determinados a hacerlo. Llegaremos porque hemos determinado darle el tiempo debido, la inversión debida, para que esta verdad nos sea dada. No es suficiente decir, la gente se pierde porque se quiere perder. No es suficiente para una mente responsable pensar, se mueren porque decidieron contagiarse. Eso lo puede decir un político responsable, no un científico de laboratorio. Un político irresponsable, un político inmaduro puede decir, y bueno, se contagiaron porque son irresponsables. Un profesional de la medicina va a decir cómo paramos este contagio, cómo paramos la enfermedad, cómo paramos la muerte. Nosotros no estamos para echarle la culpa a la gente, estamos aquí para identificar el verdadero problema. Y el verdadero problema es que no hay tiempo para aprender, que no hay tiempo para entender. Señor, gracias. Gracias, porque sin duda tu Espíritu Santo ha despertado el corazón de tus hijos, de aquellos portadores de tus gracias, que convocándose uno a otro como un eslabón de amor, como una cadena de amor, convocándose uno a otros como maderas que forman un barril, convocándose unos a otros como una red de contención, convocándose uno a otro como cuando se teje una vestidura. Nos hemos convocado para darte a ti, Señor, para darte a ti el lugar del alumbramiento a nuestro entendimiento. Gracias por invertir entre nosotros, Señor. Gracias por cada una de las gracias que ha ido pasando, Señor, para traernos a este estado de entendimiento, Señor, las vivencias, las experiencias, las enseñanzas, las imparticiones apostólicas, proféticas, pastorales, los corazones derramados, Señor, en pasión por ver a los que no te conocen, conocerte, Señor. Gracias por el equipo, Señor, que ministra las canciones en Brasil. Gracias, Señor, por los equipos de la tecnología, donde todo colabora para un mayor entendimiento, Señor. Estamos abiertos a ti. Te damos gracias, amado Señor, te damos gracias. Puedes adorar al Señor allí donde estás. Puedes tomar un tiempo de adorarle a Él, de agradecerle, de honrarle, de recuperar el temor reverente. Puedes ministrar al Señor por un momento. Sal del cansancio físico. Destruye por una vez los impedimentos físicos que siempre nos están queriendo robar los momentos de Dios. Ve más allá del dolor de cintura, ve más allá de una mente que quiere cansarse, ve más allá de los brazos que parecen caerse, ve más allá de todas las cosas sensoriales y almáticas que continuamente tratan de robarnos la esencia de lo espiritual y las ministraciones de Dios a nuestras vidas. Ministra al Señor, ministra al Señor, ministra al Señor, ministra al Señor. Ministra, porque Él está suministrando luz, porque Él está suministrando luz, y cosas que oíste serán aclaradas, cosas que oíste serán llevadas al plano más profundo del entendimiento. Pablo le dijo a Timoteo esta palabra: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ministra, porque Él está dando entendimiento en todas las cosas para la gloria de su nombre. Te honramos a ti, Señor. Te honramos a ti, Señor. Te honramos a ti, Señor. Te honramos a ti, Señor.
Te honramos a ti, Señor. Te honramos a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Se pueden oír las canciones en las casas. Se pueden oír las canciones que suben delante del trono. Apóstol, estoy muteado, sí, en la pantalla, no en el espíritu. Se pueden oír las canciones que suben desde el corazón hasta el trono de la gracia, hasta el trono de misericordia, hasta el trono de justicia. Se pueden oír las canciones que se elevan de exaltación, de honra y de amor, de pasión al Señor. Se pueden oír las canciones que suben y suben y suben una y otra vez y abren ámbitos de salvación, ámbitos de liberación en nuestros territorios. Se pueden oír las canciones que abren ámbitos de salvación en nuestro barrio, en nuestro departamento, en nuestro distrito, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro estado, en nuestras naciones. Te honramos a ti, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Y amén. Y amén. Puedes continuar luego de que terminemos ya en unos minutos este encuentro en la actitud del corazón que tienes. Puedes continuar ministrando al Señor y siendo ministrado por Él abundantemente. Solo dos cosas recordarles de manera muy importante. La primera es que mañana, al estar terminando este encuentro, será la única oportunidad que tendremos, corporativamente hablando, de expresar nuestra generosidad. Por favor, no lo hagas espontáneamente. Prepárala en tu corazón, prepárala para el Señor. Antes de darla a este ámbito, dáselo al Señor. Prepara esa ofrenda. Tómate el tiempo para prepararla delante del Señor, que tenga un estado espiritual en tu vida esa ofrenda, que tenga el valor que debe de tener en un ámbito como este. Prepárala. Tómate el tiempo de prepararla como cuando preparas algo para alguien que amas y se lo vas a ofrecer. Prepárala con esa actitud. Nadie regala algo así nomás cuando el que va a recibirlo tiene valor. Y lo que vamos a ofrecer es aquel que merece todo nuestro amor, toda nuestra devoción y una excelencia en nuestros ofrecimientos. Y note que no estoy hablando de cantidades, eso es algo que el Señor trabajará contigo. Estoy hablando de la calidad de lo que has de ofrecer. Mañana estaremos aquí reunidos por espacio de 4 horas, desde las 9 hasta la 1 aproximadamente, puede ser un poco menos o no. Pero estaremos reunidos aquí para seguir siendo edificados en su verdad. Y lo otro que quería compartirte es que el sábado 11 de septiembre, creo que es 11, si me pueden recordar, sábado 11 de septiembre, estaremos trabajando en la última parte de masificación e incremento de Cristo. En esa oportunidad trabajaremos puntualmente acerca de cómo la institucionalidad solo puede ser llevada a cabo entre autoridades saludables. Cuando la autoridad es saludable, la institucionalidad no es un conflicto. Algunas personas, en la mala experiencia de instituciones humanas, se ha dañado el vínculo y eso ha atrasado el que Dios pudiera añadir más de sí. Pero iremos viendo por construcción que Dios está añadiéndonos entre hombres y mujeres de autoridad, entre la iglesia misma del Señor. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad es saludable, no tenemos nada que esconder, sino todo por dar. Cuando la autoridad es saludable, no tenemos un pie atrás de desconfianza. Cuando la autoridad es saludable, podemos entregarnos los unos a los otros como al mismo Señor. Y podemos darnos los unos a los otros como al mismo Señor. El vínculo institucional no es un vínculo legalista.
El vínculo institucional pertenece al nuevo pacto, al pacto en nuestro Señor Jesucristo. Y entendido y llevado al plano del entendimiento, este nivel de autoridad lo que va a producir es mayor confianza al Padre para que nos pueda añadir más salvación a la iglesia de Cristo. Señores, de esta manera nos vamos a despedir en esta tarde aquí, en noche para algunos, tempranito de la tarde para otros. A todos, muchas gracias por estar, por permanecer, a los que van a verlo después, por cuestiones de trabajo y de estudio. El Señor les concede el mismo ámbito que hemos vivido aquí durante todo este día, el mismo ámbito para la gloria de su nombre. Muy buenas tardes para todos. ¿Y qué les parece si saludamos a los hermanos que nos están viendo? Hay muchas pantallas hermosas de gente bonita a las que puedes saludar. Por favor, puedes hacerlo. Solo levantando las manos es ya un motivo de amor, de aprecio y de cariño a todos los que están del otro lado también compartiendo la misma fe, la misma verdad, para la gloria de su nombre. Paso con la pastora Gisela, puede ser. Paso con la pastora Gisela, que necesitamos terminar con una hermosa presencia y una voz bonita. Saludos para todos y hasta mañana. Paz. Pastora Gisela, contigo ahora.